Bienvenidos al podcast del CCN Mexico Report, ofreciendo una lectura sobre los acontecimientos legales, empresariales y políticos de México, presentado por el despacho internacional Cashot Cavazos & Newton. El contenido presentado es para fines informativos y educativos únicamente y no debe entenderse como asesoría legal. La Suprema Corte determina que el límite de 3 meses establecido para el pago del reparto de utilidades es constitucional. Por Pablo Sáenz, Fernando Gobea y Mayra de Luna. Mediante la resolución del amparo en revisión 633/2023, de fecha 3 de abril de 2024, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó como constitucional que el monto de la participación de utilidades tenga como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de las participaciones recibidas en los últimos 3 años, según lo más favorable al trabajador. Dicha resolución determinó que lo establecido en la fracción octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo no es violatorio de lo previsto por los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de la guía para cumplir con las obligaciones en materia de reparto de utilidades emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por establecer dicho límite de 3 meses del salario del trabajador sobre la participación de las utilidades de la empresa. La segunda sala, por unanimidad de votos, resalta que en la materia el Congreso de la Unión cuenta con facultades para legislar en materia del trabajo y emitir disposiciones concernientes al reparto de utilidades. Por último, se aclara que el límite mencionado no es absoluto, ya que el penúltimo párrafo de la guía admite la posibilidad de que, si el trabajador no tiene aún ese historial de 3 años anteriores para el promedio de sus utilidades, se tome en cuenta el promedio de la cantidad entregada a la categoría, plaza, cargo, nivel o puesto del trabajador durante los últimos 3 años. En consecuencia, el límite en el pago de utilidades es variable y se otorgará según sea más conveniente al trabajador bajo los siguientes supuestos. 1. 3 meses de salario. 2. Promedio de las utilidades recibidas en los últimos 3 años y de no tener 3 años de antigüedad. 3. El promedio de la cantidad entregada a la categoría, plaza, cargo, nivel o puesto del trabajador durante los últimos 3 años. Nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Por Abel Quesada y Jorge Sánchez Cubillo. El pasado 26 de enero de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la esperada Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en cumplimiento a la reforma constitucional del año 2017 que elevó a rango constitucional los mecanismos alternativos de solución de controversias en México. La ley viene a regular y armonizar a la práctica de los mecanismos alternativos de solución de controversias, incluyendo la mediación y conciliación a nivel nacional, tomando en cuenta la diversa legislación en la materia a nivel estatal. Por lo anterior, esta ley será de gran utilidad para homologar la mediación y conciliación en todo el país, así como para actualizar diversas cuestiones procedimentales como el uso de herramientas electrónicas y principios generales que rigen la mediación y la conciliación, ya que anteriormente existían legislaciones estatales con distintas definiciones y requisitos. A pesar del gran logro que significa la ley para temas de acceso a la justicia, libertad de las partes para resolver sus controversias y para el desahogo de la inmensa carga judicial que existe en el país, la misma contiene ciertos aspectos que posiblemente dificultarán su aplicación, ya que la ley sobreregula la actividad de los facilitadores, especialmente los privados, agregando una serie de requisitos que deben de cumplirse para certificarse como tal, así como para llevar a cabo los convenios de mediación y también para suscribir convenios. Otro aspecto adverso de esta ley es su artículo 35, el cual dispone que los facilitadores incurren en responsabilidad civil por la deficiente o negligente elaboración,
suscripción o registro del convenio, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que corresponda. Este tipo de disposiciones traslada a los mediadores una carga de riesgo excesiva que escapa a su control en una amplia franja de discrecionalidad, lo que posiblemente desincentivará la práctica de los facilitadores y con ello un menor alcance de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Como dijo Winston Churchill, "If you have 10,000 regulations, you destroy all respect for the law." No obstante lo anterior, la ley confirma el derecho constitucional en México para poder optar por los mecanismos alternativos de solución de controversias con una serie de novedades y disposiciones que regulan su uso en todo el país, para con ello tratar de evitar que las partes tengan que resolver sus controversias a través de largos y costosos juicios. Testamentos en Estados Unidos para inversionistas extranjeros, por Marisa Sandoval Rodríguez. En proyectos comerciales transfronterizos, la importancia de la planificación patrimonial a menudo es relegada por la inmediatez de las actividades relacionadas con la inversión. Sin embargo, para los inversionistas internacionales que buscan oportunidades en Estados Unidos, es recomendable considerar la planificación patrimonial como primordial. Si bien algunos pueden haber llevado a cabo la planificación patrimonial dentro de sus jurisdicciones de origen, la adopción de un testamento dentro de Estados Unidos es una opción estratégica que se puede utilizar para garantizar una transición fluida de los activos con sede en este país, incluidos los bienes inmuebles, activos financieros y bienes muebles. El testamento otorgado en Estados Unidos es un instrumento legal que no se utiliza lo suficiente, pero es eficiente ya que proporciona a los inversionistas extranjeros una opción sencilla para implementar y ejecutar planes patrimoniales que involucran sus activos en Estados Unidos de manera rentable y expedita, en lugar de únicamente contar con un testamento otorgado en otro país. Los beneficios clave de un testamento otorgado en Estados Unidos incluyen su redacción en inglés, lo que garantiza claridad y comprensión por parte de las instituciones estadounidenses, su adhesión a las leyes locales que correspondan. Las autoridades locales de Estados Unidos estarán familiarizadas con ellos y la eliminación de incertidumbres inherentes a documentos extranjeros otorgados conforme a distintas leyes. El testamento otorga a los inversionistas extranjeros la capacidad de decidir sobre la distribución de activos, de acuerdo con sus preferencias y planeación patrimonial, considerando mecanismos diversos que podrían no existir en sus jurisdicciones de origen. En un testamento otorgado en Estados Unidos, los inversionistas extranjeros pueden designar legatarios de intereses en bienes muebles o inmuebles, beneficiarios de fideicomisos testamentarios distintos de los estipulados en sus testamentos extranjeros, establecer fideicomisos para herederos menores y nombrar albaceas para una eficiente administración del patrimonio en ese país. Un albacea designado en un testamento otorgado en Estados Unidos deberá ser alguien que esté o pueda viajar a este país para administrar el patrimonio. En ese sentido, es importante contar con asesoría legal experimentada en la planificación patrimonial internacional para garantizar una alineación perfecta con los objetivos generales y al mismo tiempo evitar la revocación involuntaria de instrumentos testamentarios existentes. Si bien muchas leyes estatales, como es el caso en Texas, reconocen la validez de los testamentos otorgados en otros países y prevén la legalización de dichos testamentos en Estados Unidos, la legalización de dichos testamentos suele ser más costosa y requiere más tiempo que la legalización de un testamento otorgado en este país. Por regla general, los herederos deberán finalizar el procedimiento sucesorio en el país de origen del testador extranjero antes de iniciar la legalización en Estados Unidos y tendrán que considerar obstáculos adicionales como encontrar un abogado con experiencia en la legalización de testamentos extranjeros, obtener registros sucesorios oficiales y autenticados del procedimiento sucesorio extranjero, así como traducirlos y apostillarlos. Los patrimonios de los inversionistas extranjeros
que mueren sin testamento están sujetos a las leyes para sucesiones intestamentarias de su jurisdicción de origen, así como a las leyes correspondientes del Estado de Estados Unidos en el que se encuentren los activos. En muchos casos, los herederos tendrán que realizar procedimientos ab intestato, tanto en el país de origen del inversionista extranjero como en Estados Unidos, lo que puede implicar un proceso de mucho tiempo y ser costoso. El punto más importante es que al no otorgar testamento, se pierde la posibilidad de designar un albacea para administrar el patrimonio, así como a legatarios y beneficiarios fiduciarios específicos sobre los activos situados en Estados Unidos. En consecuencia, los herederos deberán cumplir con las leyes de sucesión intestada que generalmente conducen a resultados no deseados, particularmente cuando el difunto tenía hijos de matrimonios diferentes. A pesar de sus ventajas, un testamento otorgado en Estados Unidos no limita el impacto del impuesto sobre las herencias de ese país, que puede alcanzar hasta el 40%, y se aplica tanto a ciudadanos estadounidenses como a inversionistas extranjeros. Las implicaciones fiscales, que dependen de la residencia, requieren de una planificación estratégica. Para residentes en Estados Unidos, la exención es de hasta $13.6 millones, mientras que para inversionistas extranjeros no residentes en Estados Unidos es de hasta $60,000, por lo que los inversionistas extranjeros deberán considerar la asesoría de expertos legales y fiscales con experiencia en la representación de clientes internacionales. Me refiero a los inversionistas extranjeros no residentes. En resumen, otorgar un testamento en Estados Unidos presenta un enfoque inteligente para los inversionistas internacionales que buscan salvaguardar sus activos estadounidenses y optimizar la eficiencia de la planificación patrimonial. Al considerar de manera proactiva los matices legales y las consideraciones fiscales, los inversionistas pueden mitigar los riesgos, preservar su patrimonio y garantizar la transmisión de activos de acuerdo con sus objetivos personales y económicos. Reforma relativa a la emisión de títulos de crédito electrónicos, por Iker Diegues. El 26 de marzo de 2024 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Dicho decreto resulta de interés ya que expresamente incluyó en la ley lo que ya se encontraba previsto en el Código de Comercio. Esto es, la posibilidad de que cualquier documento pueda ser emitido electrónicamente a través del uso de la firma electrónica, incluyendo cualquier título de crédito como pagarés, acciones y o certificados de depósito, entre otros. De igual forma, este decreto moderniza el uso de certificados de depósito por parte de almacenes generales de depósito. Al respecto, debemos de señalar que de la iniciativa de reforma y otras etapas de su proceso legislativo, se aprecia que la misma busca beneficiar la actividad del sector agrícola del país, facilitando que los certificados de depósito sean emitidos electrónicamente y a través de un sistema criptográfico determinado por los almacenes generales de depósito y en la cual expresamente se requiere que sea utilizada la firma electrónica avanzada, en contraposición a cualquier otra forma digital, lo cual facilitará el acceso al crédito agrícola a través de su ágil emisión y circulación. Desde nuestra óptica, esta reforma debe ser interpretada con cautela y revisar detenidamente las implicaciones que tendría la emisión electrónica del título de crédito en cada caso específico, ya que por ahora únicamente está expresamente regulado a detalle su uso para los certificados de depósito. Sin embargo, es importante considerar que esta reforma efectivamente constituye un avance importante en la materia, ya que se establece expresamente la opción para emitir un título de crédito electrónico. Considerando lo anterior, independientemente del uso regulado de los certificados de depósito electrónicos, se deberá de realizar un análisis y estudio de cada caso concreto para identificar los posibles riesgos en la emisión electrónicamente de títulos de crédito diversos de los certificados de depósito. Por otra parte,
Consideramos que el hecho de que se haya regulado a detalle la forma en que se operarán únicamente los certificados de depósito y no se haya emitido regulación específica para algún otro título de crédito, hace que su entrega, exhibición, endoso, cancelación, pago y otros dependan del avance tecnológico y del criterio de los operadores jurídicos. Gracias por acompañarnos en esta edición del podcast del CCN Mexico Report. Suscríbase al boletín del CCN Mexico Report a través de www.ccn-law.com. El contenido presentado se encuentra protegido por derechos de autor en 2024 por Keshaw Cavazos & Newton LLP. Derechos reservados.